exaltad al Rey de Gloria. Por un evangelio como al principio, por un Cristo como el de las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo Mahanaim presenta a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Nuestro propósito, colaborar con la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles para que la palabra del Señor crezca y el número de los discípulos se multiplique. Y ahora con ustedes, A la Luz de la Palabra. Dice Nehemías capítulo 1, verso 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Levante su mano, por favor, y oramos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias, Señor, por la bendición de alabarte, de adorarte, de recibir tu palabra por profecías, por los dones del Espíritu, y ahora por recibir tu palabra, Señor, a través de la predicación de ella. En el nombre de Jesús, háblanos, ministranos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Muy bien. Estamos a punto, hermano, de entrar a 3 meses muy intensos de vida espiritual. Esto lo he estado esperando con mucho deseo. Tal vez la palabra ansiedad no es la correcta, con mucho anhelo, con mucha expectativa, porque he estado trabajando con el área de discipulado para poder organizarnos y poder los últimos 3 meses del año entrar en una efervescencia espiritual que necesitamos urgentemente para poder tener una combinación perfecta entre ministración sólida de la palabra de Dios con el riego del agua del Espíritu por medio del derramamiento de la gloria de Dios en medio de nosotros. Así que vienen una serie de ejercicios espirituales que lo voy a mencionar aquí dentro del mensaje, que nos van a ayudar a avanzar a otro nivel. Pero muy bien, pero estamos aquí en este punto que hemos leído. Nehemías es el copero del rey. Nehemías es el hombre de confianza de este rey. Creo que era Asuero en ese tiempo, el rey del imperio babilónico, de aquel imperio que destruyó el brillo, el esplendor del reino de Dios por medio de su pueblo Israel. No se olvide que Dios sacó a Israel, lo sacó de Egipto siendo unos esclavos, sin ningún tipo de poder militar, sin ningún tipo de poder político. No eran nadie los israelitas, eran esclavos nada más. No saben otra cosa más que hacer adobes de lodo y de paja. Era todo lo que sabían hacer. Y Dios los saca de Egipto. Y Dios dice: bueno, como lo que yo quiero demostrarle al mundo es que yo voy a trabajar con lo vil y menospreciado del mundo para hacer mis cosas. Y no voy a elegir a lo sabio ni a lo sensato del mundo, para que la excelencia del poder de lo que se va a hacer sea mío y no del hombre. Entonces voy a elegir lo más vil y lo menospreciado. Por eso cuando Jesús viene, no se va a buscar a los institutos teológicos la mejor gente, sino que se va a la playa a buscar pescadores, a buscar gente sencilla, gente humilde, y como decían en su tiempo, gente del vulgo, gente del populacho. Sin embargo,
esa gente humilde, esa gente sencilla, la va a trabajar de tal manera y la va a llevar a tal dimensión que esos hombres van a ser los portadores de la gloria divina, van a ser los portadores de los misterios de Dios y van a ser los portadores de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así que preste atención a esto. Entonces trae un pueblo de esclavos. ¿Quién le va a tener miedo a un grupo de esclavos que salen por ahí y empiezan a caminar por el desierto? Nadie. Sin embargo, sí les tenían miedo. No por ellos, sino por el Dios que iba en medio de ellos. Nosotros no somos nada. Nosotros no somos nadie. Pero el Dios que está en medio de nosotros, hermano querido, yo creo que se merece un aplauso más fuerte ese Dios, que es el que nos da valor. Es el que le da valor a esta reunión. Es el que le da valor a este pueblo. Nosotros no somos nada. Ese pueblo era un pueblo de esclavos, pero la gente sabía que con ellos venía el Dios que había puesto de rodillas al faraón, al imperio egipcio, al ejército más poderoso de la tierra, al hombre más grande de la tierra de aquellos días, Faraón. Dios lo puso de rodillas. Y la gente sabía, no, ellos no son nada, pero el Dios que ve en medio de ellos venció a Faraón con todo y sus dioses, con todo y sus sacerdotes, con todo y su corte, con todo y sus magos, con todo y sus adivinos. El Dios que viene con esos esclavos los puso de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no voy a confiar yo en Él? ¿Cómo no va a confiar usted en ese Dios? Y si no confía plenamente, hermano, empiece a confiar plenamente que el Dios que nosotros tenemos no nos va a fallar. Y cuando usted crea que le ha fallado, no le ha fallado. Todo encaja dentro de un plan divino perfecto que el Dios del cielo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ahí van los esclavos caminando. Y Dios va haciendo toda clase de maravillas, abriendo mares, abriendo ríos, derrotando enemigos. Y de repente los pone en la frontera de Canaán, la tierra que fluía la leche y la miel. Una tierra abundante, una tierra fértil, una tierra de ciudades amuralladas, una tierra sembrada de viñas. Y Dios les dice, es de ustedes. Ellos dicen, Señor, pero nosotros no construimos esas ciudades, nosotros no hicimos esos muros, nosotros no sembramos esas viñas, pero yo, el dueño de todo, el dueño del mundo, el dueño del universo, el dueño del oro y de la plata, el dueño de esas ciudades, se las entrego a ustedes. Señor, pero están habitadas. Si estuvieran vacías, pero están habitadas, sí, pero a los que viven ahí yo los echo de delante de mí por causa de todas las abominaciones que ellos han cometido delante de mí. Yo los desecho. O sea, esa gente, hermano, miren, a veces la gente dice, no, es que Israel era un pueblo sanguinario que fue a matar a esos pueblos. Es que esa gente Dios la enjuició y Dios la condenó. Y Dios dijo, los echo delante de mí. Ellos han hecho demasiado mal.
Hermano, mire, no cree usted que toda la gente que anda haciendo mal, no cree usted que toda la gente que ahora hace mal y se siente con poder y todo, no crea que toda la vida va a estar así. Así estaban esos pueblos. Se sentían confiados en sus murallas, se sentían confiados en sus grandes ejércitos de millones de soldados, y hacían cuanta clase de mal podían, porque se sentían fuertes. No sabían que el Dios del cielo los estaba viendo y que Dios estaba diciendo: no les voy a seguir tolerando el mal que hacen, no les voy a tolerar más lo que están haciendo, y los voy a derrotar, y los voy a derrotar con un pueblo de esclavos. Sí, me imagino que se burlaron, me imagino que se rieron y dijeron: esclavos, no saben tomar una espada en sus manos. Pero lo que pasa es que Dios no pelea con espadas, Dios no pelea con jabalinas. David derrotó a aquel gigante no con espada, no con jabalina, con una honda y con una piedra. David derrotó a aquel gigante porque no lo hizo en su fuerza, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí va esta piedra, ¡pau!, abajo el gigante. ¿Cómo derrotó David a Goliat? Con honda y piedra. Dios no ocupa armas. Así que aquellos se burlaron y dijeron: ahí viene ese pueblo sin nada en las manos. Jericó, la ciudad más grande, la de las murallas más grandes, anchas y altas, se desmayaban de la risa allá subido en las murallas, porque vieron llegar a Israel y no llevaban espada, y no llevaban lanza, y no llevaban puñales, sino que iban con trompetas en las manos. Y el remate, la primera vuelta que dan, la dan en silencio, sin ni una bulla. La segunda la dan en silencio. La tercera la dan en silencio. La cuarta, silencio. La quinta, silencio. La sexta, silencio. 6 días, una vuelta por día. Al séptimo día dice Dios: hoy van a dar 7 vueltas este día. Igual, las dieron en silencio las primeras 6 vueltas. Van 12 vueltas, pero dice Dios: a la séptima vuelta, o sea, a la 13ª vuelta, van a sonar sus trompetas y van a gritar a todo pulmón, porque Jehová les ha entregado esa ciudad, sin levantar una espada, sin lanzar una jabalina, sin lanzar una piedra. Dios se las habrá entregado. ¿Cómo? Porque la vara justiciera de Dios, dice la Biblia, es con trompeta, con pandero y con tambor. Alabado sea el nombre del Señor. Esas son las armas de Dios, trompetas. No sabían los de Jericó que cuando sonaban las trompetas algo sucede, hermano, en el mundo espiritual, y ese sonido estaba socavando los cimientos de las murallas. Y cuando el pueblo gritó, las murallas no se cayeron, sino que dice que se fueron para abajo así. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso no lo dice la Biblia, pero un hermano dijo, por eso le digo, no lo dice la Biblia, pero yo oí un predicador que dijo: mientras los israelitas daban vuelta, abajo habían ángeles con palas escarbando, y al primer trompetazo la capita de tierra que había quedado se derrumbó y las murallas se fueron para abajo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dele fuerte el aplauso a Cristo. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío. Y usted dirá: pastor, no vemos esas cosas. Espérese. Israel vio todo eso y se formó entonces una nación gloriosa que tenía miles de ciudades amuralladas para ellos.
Y el reino más esplendoroso que haya habido sobre la faz de la tierra no fue ni el babilónico, no fue ni el medo persa, no fue ni el griego, no fue ni el romano. El reino más glorioso que ha habido sobre la faz de la tierra es el reino que Dios levantó por medio de David y por medio de Salomón. Reino de gloria. Dice la Biblia que en los días de Salomón, Israel recolectaba anualmente 666 ciclos de plata, de oro. Traducido, hermano, traducido a medidas que usted y yo podamos entender, eran 20 toneladas de oro al año. 20 toneladas de oro al año. ¿Sabe cuánto es una tonelada, verdad? 2,000 libras, 2,000 y fracción de libras. Una tonelada, 2,000 libras. Ahora, ¿cuántas libras hay en 20 toneladas? ¿Sabe que me la cuenta usted? Un matemático que me saque cuántas toneladas hay. A ver, el científico. 400,000 libras de oro al año. Ahora, matemático, sáqueme la calculadora ahí. 400,000 libras de oro al año. ¿Sabe cuánto vale una libra de oro hoy día? Vale 300,000 lempiras una libra de oro. Entonces métale la pluma, matemático. ¿Cuántos millones recogía Israel, este reino de oro al año? Para que lo hagamos un poquito más sencillo, la libra de oro vale $15,000. 300,000 lempiras, $15,000. Entonces póngale 400,000 libras por $15,000. Ay, hermano. Mire, es que dice que en los días de Salomón la plata no se tomaba en cuenta porque todo era de oro. Venían expediciones de lejos a contemplar la gloria de aquel reino. Venían la reina de Sabá. Venía, hermano, solo la reina de Sabá le trajo 120 talentos de oro, que equivale a aproximadamente 5 toneladas de oro. Que me visite alguien así a mí, por favor. Salomón, rey, te buscan una reina ahí de Sabá. No de por allá de Portocoa, ¿verdad? De Etiopía creo que venía. Salomón te trae 5 toneladas de oro. Wow. Aleluya. ¿A qué vienes, mujer? Vengo a ver si es cierto lo que se oye de este reino. Vengo a ver si es cierto la gloria que se oye de este reino. Dicen que los que visitaban el reino de Israel en esos tiempos salían los sirvientes a atenderlos y la gente creían que era el rey Salomón. Y él decía: no, hombre, si yo solamente soy el que barre aquí en la casa. ¿No eres tú, Salomón? No, yo soy el que barre aquí. ¿Tú sí eres el rey? No, yo soy el chofer que te fue a traer. ¿Tú sí eres el rey? No, yo soy el jardinero. ¿Cómo sería la gloria de ese reino? Y llegó a tener un ejército enorme de millones de soldados. Hermano querido, la historia dice que sostener la ciudad donde vivía Salomón, con el ejército y todos los nobles que ahí vivían, hermano querido, era una cosa inmensa. Y lo que hacían es que las tribus se turnaban. Un mes una tribu proveía todo para sostener esa ciudad de Salomón. Al siguiente mes otra tribu daba todo para sostener. Así, hermano, pero era impresionante la gloria de este reino. ¿Por qué? La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Lástima que no existe una nación entera ahorita en el mundo que esté totalmente entregada a Dios.
Lo que vemos somos discípulos de Él en medio de las naciones. Pero bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y ahí está, hermano, ahí está ese reino glorioso. Pero lastimosamente esta gente se descuidó. Salomón, el hombre a quien Dios engrandeció y lo hizo el rey, no ha habido rey como Salomón hasta el día de hoy. Ningún presidente de Estados Unidos iguala la gloria que tuvo Salomón. Así dice la Biblia. Hasta el día de hoy no ha habido un rey en el mundo como Salomón. Pero se descuidó. Cometió errores que costaron la caída del reino. Porque Dios es así, hermano. La Biblia dice que Dios es justo. Y si tú te portas bien, la justicia de Dios dice que Él te va a recompensar. Pero si tú haces mal, la justicia de Dios dice que Él debe de aplicarte la justicia y castigarte conforme lo malo que has hecho. Quiero que entiendan que Dios es justo. Y así como fue justo lo que le hizo a las naciones cananeas porque se portaron mal y Él les pagó conforme merecían, Israel, te has portado mal. Has torcido la justicia, has torcido el derecho, no has sido fiel. Israel, tengo que aplicarte la justicia. Por eso no juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Porque si Él te tiene que aplicar la justicia, te la va a aplicar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no lo quiero asustar. Entonces, viene Dios y dice: traspasada ha sido la gloria de Israel. La gloria de Israel ha sido dañada. La gloria de Israel ha sido contaminada. La gloria de Israel ha sido profanada. Y entonces Dios dice: así como eché a las otras naciones por profanas, así tengo que echar a mi propio pueblo que yo saqué de Egipto. Quiero que entienda que Dios no tiene niños bonitos. Quiero que entienda que Dios no tiene hijos favoritos. Vea el ejemplo con Israel. Yo los saqué con mano poderosa. Yo los metí, yo les di esa tierra. Pero han hecho lo mismo que hicieron aquellos. Ahora yo los echo a ellos también. Y se levanta Nabucodonosor, rey babilónico, y va y asola el reino de Israel. Y derriba sus ciudades. Y quema las casas y las ciudades y destruye el templo más glorioso que ha habido sobre la faz de la tierra. No hay templo hoy, ni ha habido nunca como el templo que Salomón le construyó a Dios. Un templo hecho casi de puro oro, hermano. En los días de Salomón abundaba el oro. Entonces Salomón le puso oro al templo, hermano. Es como que nosotros hubiéramos hecho todo esto de oro. Bocinas de oro, micrófono de oro, sillas de oro. Ya no estuvieran ahí, ¿verdad? Todo de oro. Pero Nabucodonosor viene y lo destruye todo. Y agarra a los mejores hijos de Israel, los más inteligentes, los más sabios, y se los lleva para la capital de su reino. Y allá los pone a trabajar para él. Ahora los que trabajaban para la gloria de Dios, ahora trabajan para engrandecer a Nabucodonosor. Y por 70 años la nación hebrea estuvo cautiva. 70 años. Ahora finalizan los 70 años. Y Dios dice: bueno, te he castigado 70 veces. Ahora,
Ahora, ¿sabe qué pasa, hermano? Que así como Dios perdona hasta 70 veces 7, así también Dios castiga hasta 70 veces 7. Y la razón por la cual Israel no ha sido restaurado e Israel no ha recuperado el reino es porque lo castigaron 70 veces 7. O sea, después de esos 70 años le aplican otra cantidad de años. Y por eso ese es un pueblo sufrido, hermano. Pobrecitos los israelitas. Han sufrido las peores matanzas. La más próxima usted la recuerda. Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos exterminados en las cámaras de gas de Hitler. Hicieron toda clase de experimento con ellos. Los científicos de ese tiempo los agarraron como conejillos de indias para hacer experimentos con ellos. Se dice que hasta jabón hicieron con ellos. Se dicen cosas horrorosas, hermano. Se dice que las mujeres embarazadas las abrían, sacaban el niño y les metían un gato vivo y las costuraban. Y cuando el gato adentro le faltaba el aire y empezaba, desgarraba por dentro. Se dicen cosas terribles que ese pueblo ha sufrido. Y la razón por la cual ha sufrido es por haberse equivocado, es por haber contaminado lo santo, lo sagrado que Dios quería poner, que Dios puso en sus manos para que ellos cultivaran eso y lo expandieran por todo el mundo. Hermano querido, tú tienes gran responsabilidad delante de Dios, porque lo que Dios te ha dado no es para que juegues al evangelio, es para que tú cultives lo que Dios te ha dado y lo expandas. Por eso es que nos pone en lugares como esto. No, aquí no estamos para llenar y para hacer números y tenemos tanta gente. No, hermano, olvidémonos de multitudes, olvidémonos de dinero. Pensemos que Dios nos ha puesto en un lugar como este para que expandamos su evangelio. Que nunca nos mueva lo otro, que nunca nos mueva el interés en las multitudes, que nunca nos mueva el interés económico, que nunca se vaya a convertir en mercadería. Que esto sea siempre la obra de Dios y que la podamos ver como la obra de Dios y que el único deseo que nos mueva es expandir el reino de Dios. Da gloria a Dios. Tenemos que ser sanos en nuestras intenciones, porque Dios pesa los corazones, porque Dios ve los corazones y Dios ve y conoce las intenciones de nuestro corazón. Seamos sanos, porque ejemplos hay en la Biblia. Entonces Israel pierde la gloria. Y entonces ahora, hermano, 70 años después, dice la historia que se llevaron, hermano, se llevaron todo el oro del templo, se llevaron todo el oro, hermano. Más o menos como cuando los españoles, mejor no digamos naciones, los conquistadores vinieron aquí y se llevaron todo y nos dejaron espejos, hermanos. Y ahí están las hermanas todavía viéndose en los espejos. No, y los varones también, hermano. Ahora son más lucecos los varones que las mujeres. Sí, veo a las hermanas ahí con un peinado sencillo y los varones ahí vienen, hermanos, con unos copetes que yo, bueno, ¿para qué le cuento? Ya se fijó que las mujeres vienen bien sencillitas y peinaditas sencillas, y los varones son ahora los de los peinados raros. Cosas raras que suceden. Ahí lo voy a explicar más adelante, porque bueno, se lo estoy explicando al discipulado jóvenes los lunes. ¿Por qué están pasando esas cosas? ¿Qué es lo que el diablo pretende? ¿Qué es lo que el diablo quiere? Aleluya, da gloria a Dios. Estando allá en Babilonia, finalizan los 70 años que Dios dijo: 70 años los voy a castigar. Se cumplen los 70 años. Dios está pendiente de los tiempos, de las eras, de las sazones, etcétera, etcétera. Y cuando se cumplieron los 70 años,
Dios tocó el espíritu de hombres como Zorobabel, de hombres como Esdras y de hombres como Nehemías y otros más. Por supuesto, los tres más relevantes son Esdras, Nehemías y Zorobabel. Por eso, hermano querido, cuando Dios empieza a despertar el espíritu de un hombre, cuando Dios empieza a querer despertar el espíritu de una congregación o el espíritu de una generación, es porque el tiempo de Dios para algo ha llegado. Yo quiero decirte, hermano, que Dios ha estado queriendo despertar nuestro espíritu. Que Dios ha estado queriendo despertar mi espíritu y he luchado. A veces me he apagado. A veces, hermano, ese fervor no ha sido el necesario. Pero Dios ha estado luchando por despertar el espíritu de este hombre y al mismo tiempo el espíritu de este pueblo y sobre todo el espíritu del liderazgo de esta iglesia. Y si Dios está despertando el espíritu, es porque el tiempo de algo glorioso ha llegado. Y nosotros no podemos ser ignorantes de eso. Porque Zorobabel, cuando Dios despertó su espíritu, entonces hermano, y Esdras fueron con el rey. Ya no recuerdo si fue Ciro o Darío, pero fueron, creo que fue sí, con el rey Ciro. Y compartieron su inquietud. Y el rey les dijo, no hombre, le dijo, váyanse a su ciudad, vayan a ver cómo está y levántenla, vuelvan a hacer sus muros, vuelvan a levantar sus puertas, vuelvan a construir las casas, vuelvan a reedificar el templo y vuelvan a servirle a su Dios. ¿Sabe qué es, hermano? Extraño, raro y a veces incomprensible. Que a veces hay gente que no es del reino, que no es de la iglesia, que Dios toca para servirle a Él. Y a veces los que estamos indiferentes. Porque Ciro, Dios le llama mi siervo, y él no es israelita, él no es judío, pero Dios lo tocó para que dieran la orden. Vayan, Zorobabel, Esdras, vayan y lleven cartas para que les provean. Los bodegueros reales les provean los materiales para que ustedes puedan reconstruir esa hermosa y bella ciudad de Dios llamada Jerusalén. Y salió la primera oleada con Zorobabel y con Esdras. Llegaron y la ciudad estaba en el suelo. Hermano querido, no importa cuán derribadas estén las cosas espirituales, no importa cuán muerta esté la oración, no importa cuán muerta esté la administración, no importa cuán muertos estén los ayunos, no importa cuán apartados o cuán desinteresados estén los sacerdotes de Dios. No importa cuán contaminado esté el culto a Dios. Cuando el tiempo de Dios de restaurar sus cosas espirituales llega, las cosas van a comenzar a darse, porque va a empezar a aparecer la gente que Dios está tocando en su espíritu, que no van a aguantar más el ver las cosas como están y van a empezar a buscar, a hacer algo, porque las cosas vuelvan a ser como antes fueron. Alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que Dios está levantando gente ahí y gente en otros lados que va a venir con un corazón deseoso de ponerse a la par mía, hombro con hombro, a restaurar, a reedificar, a reformar, a volver a traer la gloria perdida. Entonces vinieron ellos. Quiero que sepa usted, hermano, que la iglesia
en sus 2000 años de existencia, ha perdido su brillo, ha perdido su esplendor en etapas, en periodos. La historia dice que aquella iglesia gloriosa del principio, que hacía milagros y que levantaba muertos y que hizo tantas cosas maravillosas, la historia dice que esa iglesia llegó hasta el año 300 y que del año 300 en adelante esa iglesia desapareció, esa gloria desapareció y fue sustituida por una religiosidad, fue sustituida por ritos, fue sustituida por ceremonias, por liturgias. Y ya no se veía gloria, sino que solamente ritos, ceremonias, liturgias por años. Hasta que ya por 1517 Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero, a quien se le llama el gran reformador. No es Martín Lutero otro más que un Nehemías, no es otro más que un Esdras, no es otro más que un Zorobabel, que al ver la iglesia destruida, al ver la iglesia en ruinas, sintió un despertar, sintió un avivamiento en su espíritu y empezó a ver qué hacía por restaurar la gloria de la iglesia. Dice la historia que Esdras y Zorobabel trabajaron, pero era tan difícil la restauración, la reedificación, porque había oposición, habían opositores, habían burladores, que Dios tuvo que mandar profetas como Zacarías y Ageo a que los estuvieran reanimando con palabra de Dios. Hermano, mire, yo espero que usted me entienda lo que yo hago de esto, porque esto es un acto profético que yo, como profeta de Dios, hermano, no que sea profeta, sino moviéndome dentro de esa unción profética, hago para que Dios empiece a atraer su pueblo. Zacarías y Ageo, eso es lo que hacían, ministraban al pueblo, le daban palabra, lo animaban, lo levantaban. Pero la cosa no avanzaba. Entonces allá lejos, fíjese, hermano, qué horas son. Y yo hasta ahorita voy a empezar el mensaje. Allá lejos de Jerusalén había un judío llamado Nehemías, que todavía estaba trabajando para el rey, sirviéndole el vino, sirviéndole la copa. Nehemías era un hombre de confianza. Nehemías vivía bien, Nehemías estaba bien, él tenía su buena casa, él tenía su buena posición dentro del reino, él estaba bien. A él no tenía que importarle mucho cómo está Jerusalén, al fin y al cabo él está bien. Pero no, él no está bien, porque muy bien podrás estar, pero cuando el Espíritu de Dios te empieza a tocar, te sientes incómodo si no estás haciendo lo que debes de hacer para Dios. Bienaventurados aquellos que se sienten incómodos a pesar de que estén bien, porque él estaba bien, pero se sentía incómodo. Y entonces un día llegó un hermano de Nehemías llamado Hanani y venía de Jerusalén y Nehemías le dijo, cuéntame, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente allá? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo va el templo? Sé que están reconstruyendo. Y Hanani le dio la mala noticia y le dijo, eso está mal. Empecemos a predicar. Verso 3. Me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Mire la actitud, la reacción de Nehemías. Cuando oí estas palabras, verso 4, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos
hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y empieza a hacer una larga confesión. Dos cosas hay aquí, hermano. Miren, hermano, número uno, necesitamos desacomodarnos. Porque esa es la primera lección que nos da Nehemías. Él estaba muy cómodo, él estaba muy bien, pero él decidió desacomodarse. Él decidió salir de la comodidad y de la seguridad de su hogar, de su buen trabajo, para irse a pasar peligros, afrentas, burlas, opresiones, ataques. Y eso es lo que muchos a veces no quieren decir. No. Dicen que el que se mete mucho con Dios, el diablo se le viene encima. Yo por eso mejor no me meto mucho con Dios. Así piensa mucha gente. Dicen, no, hermano, lleve tranquilo las cosas, porque si usted hurga mucho la cosa, el diablo se le viene encima. Y el otro dice, uy, dice, mejor no me meto con Dios. Y entonces ahí están, hermano, viviendo entre la iglesia y el mundo, viviendo entre Dios y el diablo, viviendo entre lo santo y lo profano, y no se deciden a meterse de lleno para ser usados por Dios, para traer gloria. ¿Entiende? Entonces, mire, hermano, queremos volver a ver la gloria de Dios. Necesitamos desacomodarnos. Dígale que está a la par, hermano, necesitas desacomodarte un poco. Estás muy cómodo, hermano. Estás muy cómodo. Entonces mire, hermano, este mensaje lo vamos a continuar la próxima semana, porque yo apenas estoy de 12 puntos que quiero tocar, voy por el 2. De 12 puntos que Dios me dio, voy por el 2. Estoy en el 1, ahorita voy al 2. Entonces, después de que él decidió desacomodarse, usted y yo vamos a tener que desacomodarnos, vamos a tener que perder esa comodidad, ese confort que tenemos, porque muchos hermanos no quieren orar, porque el orar es un sacrificio que incomoda, que desacomoda. El tener que venir de madrugada al templo, uy, hermano, con tanto peligro. Bueno, ¿y confía en Dios o no confía en Dios? ¿Nos va a detener el peligro? ¿Nos va a detener el miedo, el temor? Por temor ya no vamos a buscar a Dios. Por miedo ya no vamos a buscar a Dios. Claro, hay que ser valientes y sabios. Porque no es que, bueno, voy a ser valiente y me voy a ir por esta oscurana a las 4 de la mañana. No, quién sabe que salga al otro lado. Porque fue valiente, pero no fue sabio. Fue valiente, tontito. Tiene que ser valiente, pero ser sabio. No, a mí nadie me va a detener. Yo voy a ir, pero por ahí no me voy, porque ahí al otro le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos. No, es valentía con sabiduría. Yo se lo voy a demostrar más aquí adelante. Estos fueron valientes, pero fueron sabios, no fueron tontos. Amén. Entonces viene este hombre, decide, voy a desacomodarme, voy a perder esta tranquilidad, esta comodidad, este bienestar que tengo aquí. Y entonces dice que hizo lo siguiente, dice, lloró. ¿Sabe qué es llorar, hermano? Llorar es recuperar, hermano, ¿cómo le vamos a llamar? Vamos a llamarle la sensibilidad. Porque solo el que es sensible llora ante la desgracia, ante el mal. Yo veo, cuando voy a los hospitales y veo gente sufriendo, a mí el corazón se me hace grandote y se me hace chiquito, así como el chorrito aquel. Yo veo ahí alguna gente, médicos y otros,
ven al otro ahí, hermano, que ya está más de allá que de acá, y platicando y todo, y yo con el corazón allá así, y orando, Padre, ten misericordia, Dios, socórrelo, Padre, en el nombre de Jesús. Hay que volver a recuperar la sensibilidad. Hace poco, hermano, iba yo en mi carro, y en lo que voy pasando por una esquina así, hermano, por una esquina así, oigo como cohetes, y volteo a ver, hermano, y veo un tiroteo, y vi cuando un guardia cayó al suelo. Y entonces, hermano, yo aceleré porque las balas, yo el carro va aquí, la balacera es aquí, aceleré yo. Y como vi que cayó un guardia al suelo, hermano, entonces yo fui a dar la vuelta y regresé para ir a orar por ese guardia herido. Por cierto que me manché todo de sangre. Y tengo testigos porque aquí hay 2, 3 hermanos que casualmente andaban por ahí también y vieron ese acto mío. Volver a ser sensibles, porque era un alma herida, era un alma en gravedad. Por cierto, murió el hombre, pero se le pusieron las manos y se oró por él, hermano. Y sé que él ha de haber sentido esa administración y haber hecho arreglos con Dios. Lloré, dice Nehemías, es volver a recuperar el sentir, volver a recuperar la sensibilidad, volver, hermano, no ser indiferentes. Es que mucha gente, hermano, viene a la iglesia y es tan indiferente a las cosas, a las necesidades espirituales. Pero hay gente que llora, y cuando entra a la iglesia entra con el sentir despierto. Me explico. Llegan, hermano, llegan con sensibilidad. Necesitamos volver a ser sensibles, hermano, ante las necesidades, porque a nosotros a muchos cristianos ya no le importa lo que le pase al mundo. A muchos cristianos ya no le importa lo que está pasando en el barrio. A muchos cristianos ya no le importa lo que está pasando en la ciudad. Debemos de volver a llorar. Debemos de venir a tirarnos al suelo, a llorar por las miles de personas que mueren. Pero ya no hay quien llore por ellas. Ya no hay quien llore porque la ciudad está derribada. Ya no hay quien llore porque la ciudad está contaminada. Ya no hay quien llore porque la ciudad se ha perdido el control. Se ocupan hombres y mujeres sensibles que vengamos a llorar como Nehemías. Porque lo primero que dice que él hizo fue llorar. ¿Cuántos lloran todavía? Solo mujeres dijeron amén. Lloran cuando el marido les pega. Dice, me senté. Ese es un punto importante. Me senté. Usted dice, a ver, hermano, se sentó. No. Eso está hablando, hermano, de reposo. Eso está hablando de reposo. Al mismo tiempo que él lloró y derramó su alma delante de Dios, entonces recibió reposo de Dios. Porque debemos de recuperar, hermano, la sensibilidad, pero debemos de recuperar el reposo en Dios. ¿Cuál es el reposo en Dios? Es, por ejemplo, el que yo tengo. Yo veo tanta necesidad, veo tanta indiferencia, veo tanto mal, pero reposo en Dios, porque yo sé que no es de quien quiere ni de quien corre, sino que esto depende de Jehová, que es el que tiene misericordia. Yo reposo en Dios, porque a veces uno está esperando en fulano, en mengano, en perencejo, y Dios dice, no es con ellos que voy a trabajar, no, es con otros. Allá está Samuel queriendo ungir a los hijos de Isaí, porque los miraba hermosos y decía, estos tienen pinta de rey, y los quería ungir, y Dios le decía, no es a ellos, no es con ellos, es con aquel chiquitín que está allá, que no huele a perfume, sino que huele a cabras y a chivos. Con él es que yo quiero trabajar. Y he decidido, perdone, nadie se ofenda, pero ya días decidí no seguir poniendo los ojos en nadie con la esperanza de que me ayude. Decidí reposar y esperar en Dios.
Decidí reposar y esperar que aquel que me llamó a un trabajo, Él también va a proveer los colaboradores que van a venir a decir: ¿a usted lo mandaron a restaurar? Sí, a nosotros también. Hombro a hombro, démosle. Y yo los voy a reconocer porque espíritu a espíritu se van a comunicar. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Reposo. A veces tengo unas necesidades económicas terribles en el ministerio, pero no pongo los ojos en nadie como para decir: fulano me puede resolver. Yo pongo mis ojos en Jesús y le digo: Señor, estamos necesitados, tenemos necesidad. Reposo en Dios y Él envía la provisión. Alabado sea el nombre santo del Señor. Tenemos 10 meses aquí, el presupuesto aquí se dobló, pero hasta el día de hoy el Dios en el que yo he confiado siempre ha provisto para toda necesidad. Y me enseñó a no poner los ojos en la gente. La gloria a Dios. He aprendido a reposar. He aprendido. En el día me doy cuenta de cuántas necesidades, cuánta cosa hay. En la noche yo llego a mi casa, cierro mis ojos y me duermo sin cargarme, porque he aprendido a reposar en Dios. Al día siguiente me levanto y vengo otra vez a la lucha, a la batalla. Pero en la noche, y otra vez confieso lo que el salmista dijo: yo me acosté y dormí y desperté y Jehová me sustentaba. ¿Quién es el que sustenta? Jehová. ¿Quién es el que sustenta? Jehová. Él es el que sustenta. Dice, hice duelo, dice Nehemías. Duelo es sentir dolor, es sentir aflicción, es sentir sentimiento. Él hizo duelo por lo que estaba viendo. Necesitamos gente que haga duelo por la iglesia, que haga duelo por la ciudad, que haga duelo por la juventud que se está desangrando y se está muriendo. Que haga duelo por los que hoy aparecen como malos, pero que no son más que muchachitos, que la vida los condujo a eso, porque no ha habido gente que llore, que espere en Dios y que se duela de verlos a ellos en esas situaciones. Mire, yo voy a terminar aquí porque el tiempo se me está terminando. Nos quedan 10 puntos pendientes. Pero oiga, ¿cuántos han oído hablar de Nicky Cruz? Muy pocos, porque Nicky Cruz es allá de la generación del 70. Nicky Cruz era un pandillero puertorriqueño allá en Nueva York, ahí en el Brooklyn y todos esos barrios famosos por ser violentos. Nicky Cruz era, ¿cómo se llamaba la pandilla de Nicky Cruz? Los Mau Mau, ¿verdad? Era de los Mau Mau. Y peleaban contra otras pandillas y se mataban entre ellos. Igual que vemos ahora nosotros, porque lo que está pasando aquí vino de allá. Lo que estamos viendo aquí se ha vivido mucho tiempo allá. Y un día atraparon a Nicky Cruz y a varios jóvenes más de su pandilla. La prensa les tomó una foto y en la foto en primera plana salían aquellos muchachos con una mirada de odio, de violencia, de rencor. Y había un pastor allá en un pueblito llamado David Wilkerson, que tomó la prensa, tomó el periódico, y cuando vio aquella foto, aquella mirada de Nicky Cruz y aquellos muchachos,
le impactó su corazón, le despertó la sensibilidad, le despertó el sentimiento, le dolió ver a esos jóvenes en esa situación. Y dijo David Wilkerson: voy a ir a la ciudad. Y dejó su pueblecito, la iglesita que pastoreaba, y se fue a Nueva York en busca de aquellos muchachos. Y aquel hombre lloró por ellos y se fue a meter a esos lugares peligrosos a buscarlos. Le robaron las llantas del carro. Cuando salió, el carro estaba sin llantas. Nicky Cruz lo amenazó y le dijo: pastorcito, le dijo, no se meta con nosotros, porque lo voy a hacer 1000 pedazos, le dijo. Y David Wilkerson le dijo: si me partes en 1000 pedazos, cada uno de esos 1000 pedazos te van a seguir diciendo que Jesús te ama. Y dice Nicky Cruz que aquellas palabras fueron como saeta al corazón de él, y se retiró. Bueno, hay un libro que se llama Corre, Nicky, corre. Si quieres saber la historia completa, cómprelo, ahí lo venden en las librerías, para que sepa la historia completa. Pero el asunto es este: Nicky Cruz se convirtió a Cristo y es un hombre que ha ganado millones de personas para Dios. Está vivo todavía, ya está de bastante edad. ¿Sabe que José Álvarez, se acuerda de José Álvarez? Él puede traerlo. Él lo ha llevado a Guatemala y es probable un día lo traigamos acá. Vamos a decirle a José si puede hacerlos para que lo traiga y oigamos el testimonio de ese hombre que ha ganado millones de almas y sigue ganando, porque un pastor se desacomodó de la seguridad de su pueblo y lloró y se fue en busca de ellos. Déjeme, no, ya no puedo más, pero le digo 2 cosas más. Dice ahí: ayuné y oré, dice. Estas son las cosas que hizo Nehemías, el hombre que Dios va a usar para ir a dar el empujón para que se recupere la gloria de aquella casa. Dice que lloró, se sentó, hizo duelo, ayunó y oró. ¿Quiere que Dios nos use? Ahí hay 6 cosas que hay que hacer. Número 1, desacomódese para que pueda llorar, para que se pueda sentar, para que pueda hacer duelo, para que pueda ayunar y para que pueda orar. Esa es la vida de la iglesia: ayuno, oración, evangelismo, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia. Eso es lo que hace que el fuego se avive y que la llama arda. La Iglesia de Cristo Mahanaim presentó a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Estamos seguros que este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida. Si desea una copia del mismo en CD o DVD, puede solicitarla en la siguiente dirección: Iglesia Mahanaim, Honduras, San Pedro Sula, segunda calle, segundo anillo de circunvalación. Esperamos contar con tu sintonía en el próximo programa. Mientras tanto, Santa, I'm ready.